Quedó atrás el temor. El capítulo 1, unos pequeños versículos que nos van a ayudar a introducirnos en este capítulo 2, donde es un tema muy interesante porque aquí empezamos a ver los inicios de la iglesia cristiana, y cómo se produce este traslape, esta transición entre la fe judía y la fe cristiana. En los versículos 1 al 3 encontramos el prólogo del libro de los Hechos. Dice así: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿A quién está haciendo referencia? A Jesús, a quien también después de haber padecido en la cruz, se presentó vivo. Ahora, después de haber muerto y resucitado, se presenta vivo con muchas pruebas indubitables, que eran pruebas indesmentibles. Recuerdan que cuando se encuentra con Tomás, le muestra las heridas y le dice que meta su dedo. Habían pruebas irrefutables de que Jesús había resucitado. Y se les apareció durante no poco tiempo, 40 días, y le hablaba acerca del reino de Dios. Entonces, después de Jesucristo haber sido crucificado en el día del Pentecostés, ¿recuerdan? Perdón, en el día de las Pascuas, la celebración de las Pascuas, Cristo es sacrificado como el Cordero Pascual en propiciación de nuestros pecados, siguiendo esa figura. Después, al tercer día, Jesús resucita, se encuentra con los apóstoles, eso lo vimos en Juan, y ya lleva 40 días apareciendo a muchos y predicando acerca del reino. Del 4 al 11, ya vemos a Jesús resucitado, presentándose y hablando con muchos. Y dice, y estando juntos, les mandó, Jesús con sus discípulos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, y esto es clave, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? La cual les dijo, oísteis de mí. El propio Jesús se las dijo. Era una promesa del Padre, pero él se las dijo. Y esta es la promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ellos tenían que esperar allí en Jerusalén porque iba a ocurrir el cumplimiento de esta promesa, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. A diferencia de que Juan bautizaba con agua, ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Unos pocos días más adelante. El versículo del 2 al 26, vemos cómo el grupo de discípulos eligen a Matías y ocurren otras cosas. Como dice aquí, esperaban la promesa. Entonces dice, volviendo a Jerusalén, porque recuerdan que estaban en Galilea, entonces volviendo a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, ahí estaban, perdón, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Se repite mucho esto de que estaban juntos, unánimes, perseverando juntos. ¿En qué cosas? En la oración. En la oración y el ruego. Para algún curioso de la Biblia, un día de reposo, ¿sabe cuánto es? Alrededor de 1 kilómetro. Porque en el día de reposo, si bien recuerdan, no se podía trabajar, y caminar mucho también estaba considerado como trabajar. Entonces, no les estaba permitido alejarse más de 1 kilómetro alrededor del lugar donde vivía. Entonces, es un dato. Yo me hice esa misma pregunta a camino de un día de reposo. Estaban cerquita ahí, a 1 kilómetro de distancia. Y eso transcurre en el capítulo 1. Vemos a los apóstoles aquí esperando, se encontraron con Jesús y esperaban esta promesa, y mientras esperaban, ellos permanecían juntos, unánimes, perseverando en oración y ruego. Y ahora en el capítulo 2 nosotros vamos a ver el cumplimiento de esta promesa y por ende el inicio de la inauguración de la iglesia cristiana. Porque no puede existir la iglesia sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, para que comience la iglesia, para que se origine la iglesia, debe venir primero el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver aquí en este capítulo 2. Pero para hablar del capítulo 2, quiero hacer una introducción haciendo mención sobre el Pentecostés. Los miércoles pasados hablamos sobre
la Pascua. Recuerdan que tenía un significado especial, era una figura donde se sacrificaba la ofrenda, que en este caso era Jesús, que se sacrificaba una vez y para siempre por el perdón de todos los pecados. Él era nuestra ofrenda y por él nosotros eran cubiertas nuestra deuda, nuestra culpa delante del Padre y en él se hacía justicia. Ya, el Pentecostés es otra fiesta, es otra fiesta. El versículo 1 parte diciendo así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Siempre se repite mucho esto, que al principio, y es clave dentro del obrar de la iglesia cristiana, es que sus hijos, los hijos de Dios, permanezcan todos unánimes y juntos. En el Pentecostés, esto también tiene eh, un significado para nosotros. Pero como se ve en la diapositiva, podemos rescatar tres significados. Uno era el significado original, el significado particular para los judíos de aquel entonces y el significado que también tiene para los creyentes, para los cristianos. ¿Por qué así tres significados? Y es importante hablar de estos significados porque nos ayuda también a entender lo que viene a continuación y muchas cosas hoy en día. El significado original cuando se estableció el Pentecostés era porque se celebraban, como dice allí, a 50 días de la Pascua, se celebraba eh, esta fiesta por las cosechas. Se conocía también como la fiesta de las semanas, porque era al fin del periodo de la cosecha de 7 semanas, 50 días, tanto de cebada como de trigo. Ellos celebraban la cosecha, lo generoso de la cosecha, ellos celebraban que había alimento y era una fiesta. En las Pascuas se celebra, se recuerda la redención del pueblo de Israel cuando es liberado de Egipto, pasa el ángel, mueren los primogénitos y el pueblo de Dios es sacado, no sufre esta calamidad y es sacado libre. Y después salen rápido al desierto y está la fiesta de los panes sin levadura. Eh, esta es, ahora, 50 días después, viene esta fiesta que recuerda esto, la fiesta de las cosechas. Era una fiesta en donde se celebraban las cosechas y eran ofrecidas ofrendas delante del Señor, en gratitud por lo recibido. Esta es la fiesta del Pentecostés. Así se instauró en la antigüedad. Era de la cosecha. En el sentido espiritual, para ellos también tiene un significado práctico, que era el reconocimiento de la providencia de Dios. La Pascua fue la redención, cuando ellos son liberados, y el Pentecostés es la celebración de la providencia, que Dios les dio libertad, que Dios provee también una buena tierra, cuando ellos salen, porque van a una tierra que fluye leche y miel, era una tierra generosa, buena, próspera, y en todo este proceso, ellos son eh, cuidados, sostenidos. Vemos a un Dios que provee para sus hijos en el desierto, los cubre, les da alimento, los cubre con una nube, en la noche hay una columna de fuego, abre el mar rojo y los lleva a esta tierra prometida. Entonces el pueblo, sus hijos, celebran la providencia de Dios en esta liberación cuando ellos salen de Egipto. Dios proveyendo a sus hijos en el sentido espiritual para los judíos de aquel entonces. Pero eso había sido hace muchos años atrás. Para los judíos de aquel entonces tenía un significado particular. Fue como cambiando este significado. Porque para el momento en que estaba Jesús allí en la tierra con los judíos en esa época, la tradición judía, hermanos, había comenzado a celebrar la entrega de las tablas de la ley y se consideraba más como un tiempo de renovación del pacto mosaico. Se empezó a juntar la fiesta de las cosechas
con también celebrar la entrega de las tablas de la ley en esta misma fiesta. Empezó a hacer esto la tradición. Los entendidos fariseos, los entendidos de la ley, empezaron a ver de los 50 días y coincidían las dos fechas cuando Dios entrega las tablas de la ley y, y esta fiesta, esta celebración que había sido instaurada en la antigüedad. Entonces, en esta fiesta, una de las tres fiestas donde todos los judíos tenían que acudir a Jerusalén, menciona que venían a Jerusalén judíos de todas las naciones. Entonces la celebración por las cosechas empezaba a perder este significado porque los judíos que vivían en Egipto, los judíos que vivían en Creta, los judíos que vivían en Asia, ellos tenían, quizás no cosechaban, quizás ellos tenían negocios, quizás ellos vivían de otras, de la pesca, vivían de otras cosas y ellos viajaban acá. Entonces, la celebración de la fiesta de las cosechas no tenía tanto significado como para ellos, como sí el de renovar el pacto. ¿Cuál era el pacto mosaico? Era este pacto de obediencia, de cumplir la ley, de ser obediente, de vivir en integridad. Eh, Ellos venían acá como una renovación de este pacto. Eh, Eso era el significado particular para los judíos que llegaban y estaban presentes este día especial que vemos aquí en el capítulo 2 de Hechos. Venían muchos judíos de muchos lados, tenían sus casas, sus negocios, sus idiomas, porque habían nacido muy lejos en otros países, en otras naciones, en otras tierras lejanas, pero que en esta fecha ellos como judíos observadores de la ley, obedientes a la ley, llegaban a celebrar esta fecha. Y la aplicación cristiana, para los cristianos, Jesucristo, los cristianos de aquel entonces, que ahora ya tenían fe en Cristo y que hoy en día también es para nosotros, para los cristianos, Jesucristo estaba completando su obra de redención, en este proceso de redención. Y ellos estaban celebrando las primeras cosechas de su obra de redención y el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Con qué? Con la inauguración de la iglesia. Ellos celebran las primeras cosechas, los primeros, eh, los primeros frutos de la predicación del Evangelio. Y todo esto era conforme al plan salvador que Dios había diseñado y pactado. O sea, en la Pascua Jesús había muerto por los pecados, había resucitado de entre los muertos y ahora el Señor en esta fiesta nos iba a dar las primeras cosechas de bendición de su obra perfecta. Así como las cosechas daban los primeros frutos de la tierra, esto refleja los primeros frutos, pero ahora espirituales, producto de sembrar la palabra de Dios, el crecimiento y el fruto que iba a dar. Todo esto era el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre los creyentes que ahora se convertían en una comunidad. Era un pueblo de Dios reunido con el objetivo de adorar a Dios, de adorar al Señor. Y esta es la intención. Y esta sigue siendo la intención de hoy en día. Nosotros vemos, nosotros somos esas cosechas espirituales, producto del Evangelio que llegó una vez a nuestras vidas, trajo convicción, fe y arrepentimiento. Esa es como la aplicación de la fiesta del Pentecostés ahora para nosotros, los primeros frutos, los frutos de esta cosecha espiritual. Entonces, entrando ya en materia, comencemos a leer desde el versículo 1 al 13. Y aquí nosotros podemos encontrar cómo se cumple la promesa dada por el Señor, la venida del Espíritu Santo. Dice así en el nombre del Señor. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, producto de las fiestas, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto o embriagados. Están, como nosotros decimos aquí en Chile, se curaron. Están llenos de mosto. Y llega el Espíritu Santo y produce todo esto. Vamos a hablar acerca de algunos detalles que nosotros podemos rescatar de estos primeros versículos. Primero, es que la presencia de Dios realiza una obra visible e invisible en el creyente. El versículo 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bendito día aquel en cual se derrama el Espíritu Santo en sus hijos. Hermanos, debemos notar que tanto el viento y el fuego a lo largo de la escritura han sido señales de la presencia y la santidad de Dios. ¿Recuerdan cuando estaba Moisés y ve la zarza ardiendo? Ahí el fuego, esa zarza que no se consumía. Y en Éxodo 3:5 dice, Dios, o la zarza, representación de Dios, le dice a Moisés, le dice, sácate el calzado de tus pies, porque en la tierra que pisas es tierra santa, porque allí estaba la presencia de Dios mismo representando en esta zarza ardiendo. La santidad de Dios, su presencia, se ve ahora en cada uno de los creyentes. La idea es que la presencia de Dios no solo está en medio del pueblo. Recuerdan que antes ponían el templo, estaba allí la presencia, el lugar santísimo, cuando iban por el desierto, llevaban su carpita, la armaban en el centro y las tribus alrededor. Representaba a Dios ahí en medio de su pueblo. Pero ahora ya no iba a ser más así. El Espíritu Santo estaba en sus hijos, en su pueblo, en cada uno de ellos. Como dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo representa? Como estas lenguas de fuego que reposan sobre ellos. ¿Cuál es esta obra visible? Una obra que se puede ver. Si nosotros vemos estos hechos y leemos también en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, nos puede ayudar a aportar claridad para estos versículos. Miren lo que dice Primera de Corintios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Recuerden que ahí había judíos de todas las naciones, de todo lugar. Sean bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es recibir el don de lenguas u otra cosa, es la pregunta que quizá uno se podría hacer. Aquí en 1 Corintios 13:12 nosotros podemos encontrar la respuesta. Nos define que el bautismo del Espíritu Santo, de esta forma visible, por uno mismo, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. En el original es baptizo, esa es la palabra, y tiene este sentido de sumergidos, de introducidos, de incorporados en un cuerpo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo se define como la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos bautizados en el minuto que nosotros creemos, nos arrepentimos y somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros pasamos a ser incorporados al cuerpo de Cristo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando me arrepiento de mi pecado, acepto el señorío de Cristo y pongo mi confianza en Él. En ese minuto yo soy bautizado por el Espíritu Santo y soy automáticamente integrado al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Y esa obra es invisible. El arrepentimiento no es algo que uno pueda ver. La regeneración, la transformación, no es algo que se vea. Señales, pero si bien eso nosotros no lo podemos ver. Invisible porque yo vengo en arrepentimientos a los pies de Cristo. El Señor perdona mis pecados. Al perdonarme mis pecados, entonces yo quedo fuera de las ataduras del mundo, y al quedar fuera de las ataduras del mundo, pierdo esa nacionalidad mundana, por decirlo de alguna manera, y ahora paso del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Somos regenerados, integrados al cuerpo de Cristo. Esto es algo que a simple vista no se ve. Pero por otra parte, hay una obra visible. Y esta obra visible que nosotros podemos ver fue la capacidad de hablar en lenguas para que todos les pudieran entender y pudieran ser sus testigos. Todos estos hermanos que recibieron este don, que recibieron el don del Espíritu Santo, ahora tenían la capacidad, ahora por el Espíritu Santo estaban capacitados para ser testigos a otros de muchos lugares. ¿De qué manera? Ellos podían hablar en lenguas para que otros pudieran oír las maravillas de Dios. Cuando somos incorporados al cuerpo de Cristo, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede conmigo? Todos, sin distinción de personas, hermanos, somos convertidos en instrumentos de Dios. Y ahora vivimos para la gloria de Dios, vivimos para que Dios sea glorificado y así otros también le puedan conocer a Él. Porque por un mismo espíritu, dice el capítulo 2 en versículo 13, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, no hay distinción de personas, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos, por eso es que además de recibir esta nueva ciudadanía, si lo podemos decir de esta manera, por el Espíritu Santo, también es que recibimos nosotros una función. El Espíritu Santo nos capacita ahora para ser útiles a los propósitos del Señor. Y esto fue lo que sucedió con los discípulos en el Pentecostés. En esa ocasión, en este instante, ellos son capacitados para ser útiles a los propósitos de nuestro Señor. El Señor los capacita para que como su pueblo le seamos útiles a Él para su gloria y Dios pueda ser conocido. A esto se refiere Pablo en 1 Corintios 12. Pablo también habla de esto. Es el Espíritu Santo quien distribuye los dones en el cuerpo. ¿Cuándo lo hace? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida al Señor. Cuando el Señor nos
convierte, nos transforma, nos regenera. El Señor transforma mi corazón, el Señor me incorpora al cuerpo de Cristo y me da una función. En Hechos, capítulo 2, esto es lo que nosotros podemos ver. Ellos hablaron en lenguas para ser testigos y testificar del Señor delante de aquellos que no le conocían. Y notemos dos cosas que sucedieron aquí también en el versículo 2. Mire lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos, como lo mencionamos antes, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Primero, el estruendo, hermanos, no fue testimonio o no fue una señal para los creyentes, fue para juntar a la multitud. Ese estruendo, ese ruido fuerte como de un viento recio, que recuerdan que el fuego y el viento representan la presencia y la santidad de Dios. No es casualidad que aquí se representa con el ruido como un viento recio, haciendo referencia a la presencia de Dios mismo en medio de ellos. Y este estruendo, como decía, era para juntar, para llamar la atención de esa multitud de judíos piadosos que por venir a la fiesta del Pentecostés se habían congregado en Jerusalén. Todo esto es parte del plan precioso de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él orquesta, Él prepara los tiempos, Él prepara la instancia para llamar a sus hijos. En todo esto nosotros podemos ser testigos de la soberanía y el poder de Dios. Hermanos, y segundo, en el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La santidad de Dios, asentándose en cada uno de ellos. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice el versículo 6. Las lenguas tampoco fueron una señal para los creyentes, fueron para los judíos piadosos, para que ellos pudieran oír de Dios en su propia lengua, cada uno en la lengua de su tierra natal. Eso lo leímos en el versículo 8 al 11. Hermanos, estas señales eran para los judíos piadosos, aquellos que no conocían al Señor. Aquellos judíos, y hace mención, y Lucas lo resalta de esta manera, como judíos piadosos. Eran judíos que venían con un corazón sincero, temeroso de Dios, con un respeto, respetaban la tradición, buscaban obedecer la voluntad de Dios y se esforzaban por vivir en integridad. A diferencia de otros judíos que buscaban solamente el beneficio propio, el aplauso de los demás, la fama, el respeto. Estos no, estos buscaban sinceramente a Dios. Llegaban a esta fiesta buscando y esperar eh, recibir algo de Dios, renovar sus votos de obediencia eh, a la ley de Moisés. Pero no conocían a Jesús. Pero eran judíos piadosos. Entonces, del versículo 8 al 12, mire lo que nosotros encontramos aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se preguntaban estos judíos. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, y así sigue diciendo, de África, más allá de Sirene, los romanos, hablaban hasta en el idioma romano, aquellos judíos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se da cuenta en la función de los discípulos que ahora habían sido capacitados por el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para ser testigos. Recuerdan, en el capítulo 1 nosotros lo estudiamos así. Jesús les dice a sus discípulos que recibirían poder cuando llegara a ellos el Espíritu Santo y les serían testigos en Judea y en Samaria. Esto es lo que, este es el cumplimiento de esa promesa. Este es el cumplimiento.
Y cada uno de los discípulos hablaba de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Obviamente, ellos sabían que eran de ahí, eh, de Galilea, eh, y no entendían cómo ellos eran capaces de hablar en todos estos diferentes idiomas. Estaban atónitos, perplejos, anonadados, sorprendidos. Nos podemos imaginar a estas personas preguntándose cómo era posible que estos galileos pudieran hablar en sus propias lenguas así, de un minuto a otro. Pero en medio de esto, hermano, en el versículo 13, Lucas registra esto. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y esto también es importante, porque podemos darnos cuenta que, hermano, ni el estruendo fuerte, ni las lenguas dadas, hermanos, pueden ni tienen el poder de cambiar el corazón. Porque nada, hermano, puede reemplazar a la predicación del Evangelio, a la palabra de Dios. Esta enseñanza, hermano, tiene que estar clara en nuestro corazón, clara en nuestra mente. De repente nosotros nos dejamos llevar por señales, por cosas un poco llamativas y menospreciamos el poder que hay en la predicación del Evangelio, el poder que hay en la palabra. ¿Cuál es el lugar que tienen las señales espirituales y cuál es el lugar que tiene la predicación del Evangelio? Es lo que nosotros debemos de tener siempre claro. La palabra de Dios, la predicación, es lo primero. Hermano, y aquí empezamos a encontrar la, las primeras predicaciones ya de esta iglesia incipiente, esta inauguración, y una iglesia ya ahora con el Espíritu Santo, ¿qué hace? Predica. Y aquí podemos encontrar la primera predicación pública de Pedro. Hay varias y son de suma bendición. Y con esta se da como el puntapié inicial a la iglesia cristiana, con la predicación de Pedro. Y Pedro no pierde el tiempo y parte poniendo también las bases de todo el mensaje cristiano hasta los días de hoy. Luego que todos estos judíos, hermanos, estaban asombrados, perplejos, y que no dejaban de preguntarse qué significa esto, qué pasó, y este trueno, y por qué ellos hablan. Pedro se pone de pie. Imagínense, ellos estaban ahí reunidos en esta casa, en el aposento alto. Suben estas personas, productos de este ruido, de este sonido fuerte como de un viento recio, y escuchan a todos hablando en sus lenguas. Pedro se pone en pie, y yo me imagino así como uno como en las comidas toca el vasito así, tin, 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 cuando va a decir unas palabras importantes. Pedro se pone de pie, y mire hermano, no lo hace solo, lo hace con los 11. Recuerden que solo un par de días atrás, ese mismo Pedro había negado a Jesús, se habían apartado, habían vuelto a pescar peces, no hombres como Jesús ya los había llamado a ser pescadores de hombres. Ellos vuelven a hacer lo que se habían visto. Seguramente entre ellos ya se habían entristecido. Jesús había tenido este encuentro ya con Pedro, cuando le dice, Pedro, me amas 3 veces. Tuvo que haber estado eh, triste, pero ahora vemos a un Pedro diferente y a un cuerpo, un grupo de apóstoles unidos. Pedro entendiendo que lo que iba a hacer Pedro era proclamar el Evangelio. Pedro se pone en pie con los 11 en esta señal de unidad y comienza a predicar testificando, hermano, testificando. El versículo 14 dice, este es un mensaje muy importante porque nos da la pauta para todo mensaje cristiano de nuestros días. ¿Por qué? Hermano, primero deja ver por un lado el testimonio y los testigos. ¿Cómo? Pedro se reconoce a sí mismo como un testigo y como un testigo, hermano, no puede permitir que pongan en duda la credibilidad de su testimonio como testigo. Con los 11 puestos en pie,
Esta también es una señal de solemnidad, de importancia, pero también de unidad. Lo que Pedro va a decir, se pone en pie, yo me imagino que mueve las manos, no sé, hará una señal y comienza su discurso. El versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro entiende la importancia de sus testimonios, del testimonio de su vida. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hoy en día nos desacreditamos solitos? Perdemos credibilidad, nos hacemos una zancadilla solo cuando actuamos de mala manera, cuando nuestras propias acciones eh, nos desacreditan. Hermanos, nuestro testimonio como hijos de Dios, ya sea que nos toque hacer clases en la escuela dominical, ya sea que tengamos una labor quizás más expuesta, más vista, hermanos, todos, cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, tenemos nuestro testimonio es de suma importancia, porque así como podemos vivir para la gloria de Dios, también podemos llevar deshonra al nombre de nuestro Señor. Por eso es que Pedro comienza sus palabras y en vista de lo que los demás estaban diciendo, de que ellos estaban diciendo de que ellos estaban ebrios, Pedro busca aclarar cualquier afirmación que intente socavar su integridad y le reste, por ende, validez a su testimonio. ¿Cuán importante es el testimonio de los testigos y su integridad para testificar, hermano, con credibilidad? ¿Recuerdan el dicho, el padre Gatica, predica pero no practica? Refleja un poco la falta de integridad en la vida del cristiano. La integridad y el testimonio son clave a la hora de entregar este evangelio. Y también en la disciplina de la iglesia. Es otro tema, pero también apunta a esto, al testimonio. Hermano, porque mire, Jesús lo enseñaba. Mateo 5:16. Estas son palabras de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, haciendo mención a nuestro testimonio, a la forma en que vivimos, que alumbre como una luz, que el resto que nos ven, vean nuestras buenas obras, que vean nuestra fe por medio de nuestras buenas obras. Y que, dicho por los demás, esas buenas obras son preparadas de antemano por nuestro Señor, para que nosotros transitemos por ellas. Mantener una conducta ejemplar ante todo es lo que nos enseña Primera de Pedro 2:12. Dice así, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Entre quiénes? ¿En la iglesia? No, entre los gentiles, entre aquellos que no conocen a Dios. Una buena reputación es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 7. También esto es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, de los gentiles, de aquellos que no conocen a Dios. Evitar el tropiezo. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna, en medio de la generación, ¿para qué decir la generación actual en la que nos tocó vivir? Nosotros debemos mantenernos con una conducta irreprensible, sencillos, viviendo de forma sencilla. Debemos cuidar cómo vivimos delante de todos, es lo que dice Romanos 12:17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermano, está más que claro que nuestro testimonio es fundamental. Es una enseñanza clave dentro de la vida del creyente, dentro de
los miembros del cuerpo de Cristo, porque no somos cualquier institución, no somos cualquier grupo de personas, somos el cuerpo de Cristo. Y hermano, eso lleva una gran responsabilidad. No es algo que debiéramos de tomar a la ligera. Porque de lo contrario, ¿qué sucede? Nos transformaríamos o llegaríamos a ser como los fariseos, a los cuales Pablo les recrimina en Romanos capítulo 5, versículos 23 y 24. Mire lo que dice. Tú, le está hablando a los fariseos, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eran como el padre Gatica, vivían eh, proclamando la ley de Dios, la ley de Moisés, se jactaban de cumplirla, pero ellos vivían contrario a todas estas enseñanzas. Muchas veces nosotros con nuestro mal testimonio llevamos deshonra a Dios diciendo que somos cristianos, en vez de llevar gloria a Dios por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestro buen testimonio, de nuestra buena manera de vivir. El testimonio, hermano, estamos llamados a vivir de buena manera. Por otro lado, hermano, es que también nosotros debemos reconocer de que en Jesús se cumple la escritura. Pedro, en este caso, como testigo, él revela el cumplimiento de esta escritura. El testimonio de Pedro no solo descansa en su experiencia, en lo que él vio, sino que también lo que él ve, su testimonio completo, se sostiene, se basa en la escritura, porque a medida que avanza su predicación, su discurso, él cita a Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Mire lo que continúa diciendo en el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Estas son las palabras de Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, esta es la profecía, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que Pedro dice, citando la profecía de Joel, capítulo 20, del 28 al 32. Hermano, Pedro está testificando que ellos, los judíos, todos los que están aquí presentes, ahí en Jerusalén, están siendo testigos del cumplimiento de esta escritura. Hermanos, y nosotros también somos testigos del cumplimiento de esta profecía. Porque cuando dice allí los primeros días, los postreros días, perdón, eh, estos comenzaron allí en el Pentecostés, porque allí se cumple palabras de Joel, que el Espíritu de Dios el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre sus hijos. Aquí fue inaugurado este tiempo, aunque hoy seguimos escuchando lo mismo. 2000 años después, seguimos diciendo que estos son los postreros días. Y esto parece, a muchos les dice que, pero nunca viene, nunca se cumple, nunca pasa. El propio Pedro, en su segunda carta, declara así en el capítulo 3, versículo 9. Y esta es la razón, hermano, desde el corazón, desde el amor del Señor. Dice así, hermanos, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, algunos dicen que se retrasa mucho, sino que, hermano, sino que
El Señor es paciente para con nosotros. Bendita misericordia, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene paciencia, nos da tiempo para que prediquemos, para que seamos testigos, para que ninguno de sus hijos se pierda, ninguna ovejita se pierda. ¿Recuerdan cómo estudiamos en el libro de Juan que él era el buen pastor? Él daba su vida por sus ovejas. El Señor nos da tiempo para que ninguno perezca, sino para que todos procedan al arrepentimiento. El Señor inaugura en la iglesia con estos postreros días que seguimos hasta el día de hoy. ¿Con qué propósito? Con el propósito que ninguno se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, muchos se quedan solamente en estos versículos con los sueños, las visiones, las profecías, pero hermanos, lo realmente revolucionario para los hermanos de allí es que la presencia de Dios, por medio del Espíritu, de este Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento era algo solo para los profetas, para los sacerdotes. A diferencia de lo que se declara aquí, que en los últimos días el Espíritu Santo estará sobre toda carne, sin distinción de personas, y todos podrían disfrutar de la presencia de Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, en la vida de cada creyente. Esto es lo revolucionario. Ellos en aquel entonces tenían profetas, hablaban en profecía, tenían sueños, tenían visiones. Lo revolucionario, lo que a ellos yo creo que les rompía la cabeza, les destapaba la cabeza como hay unos bonitos, es que la presencia de Dios que estaba en un lugar, ellos estaban acostumbrados a tener la presencia de Dios en un lugar, en el lugar santísimo, dentro del templo, en una habitación donde solamente el sacerdote podía entrar algunas veces al año, con el riesgo de perder la vida. Esa presencia ahora estaba en cada uno de sus creyentes. Eso es lo importante que nosotros, hoy en día, nosotros podemos disfrutar de tener a Dios en nuestra vida, día a día. Hermano, y el cumplimiento de esta escritura nosotros también la podemos observar en Números. Números capítulo 11, versículos 16 al 30. Mire lo que dice, es interesante y es bonita esta historia. Aquí Dios le dice a Moisés que coja 70 ancianos para que ayuden a llevar la carga del pueblo. No sé si usted recuerda esta historia, pero tiene una enseñanza muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Moisés reúne a los ancianos en el tabernáculo, allí en el templo, en la carpita. Dios toma del espíritu que estaba en Moisés, del Espíritu Santo, y lo pone sobre los ancianos, sobre ellos, los 70, o en realidad 68, porque los ancianos comienzan a profetizar. Pero ocurre algo particular. Usted puede ver la historia, la puede leer después si quiere. Es bonita también. Pero resulta que dos hombres, dos ancianos, no estaban en el lugar. Ellos se quedaron en el campamento. Ellos eran Eldad y Medad, los que no fueron al tabernáculo, a esta reunión. Pero ¿sabe lo que pasó? Igual recibieron el Espíritu Santo y profetizaban en el campamento. Igual, igual. ¿Sabe cómo reaccionó Josué? El ayudante de Moisés que estaba ahí con él, reaccionó con celos cuando él oyó, le vinieron de que habían ido como al templo, a la iglesia, por decir, también estaban profetizando. Y le dice a Moisés, Moisés, deténlos, páralos, porque no puede ser esto posible. Y mire la respuesta que le da Moisés, que es clave. Moisés responde algo muy profundo, le hace una pregunta. ¿Tienes tus celos por mí? Yo me imagino que lo mira y le dice a Josué, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11:29. Es el deseo, el cumplimiento de que todo el pueblo de Jehová tuviera el Espíritu Santo.
Y esto que Moisés deseaba es lo que ocurre en Hechos 2. Ese anhelo de Moisés, Dios lo hace posible aquí en Hechos 2, en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre todos, libres, esclavos, gentiles, judíos, de todas las naciones, derrama su Espíritu Santo. No sobre solo el profeta, solo el sacerdote que entraba en el templo, no, ahora era sobre todos, niños, niñas, ancianos, jóvenes, adultos, todos, todos podían disfrutar del Espíritu Santo. Hermanos, debemos de tener cuidado que en ocasiones podemos vernos tentados a tomar estos hechos aparentemente espirituales y tratar de ajustarlos a las escrituras. Muchas veces yo he oído eh, testimonios de gratitud donde dicen, no, eh, me dieron mal el vuelto en la micro y justo necesitaba platita, así que esto es bendición de Dios. Y claramente nosotros entendemos que no, no es la manera de actuar. Hay cosas que vienen quizás como anillo al dedo, justo esto yo lo necesitaba y viene de Dios, cuando claramente no es así. Lo que nosotros debemos es, desde la escritura, demostrar cómo ella se cumple en las circunstancias, no cómo las acciones o circunstancias las acomodamos a las escrituras. La escritura se cumple y los hechos la respaldan, así como eh, Mo, Moisés deseaba que el pueblo de Dios tuviera el Espíritu Santo, y eso lo vemos cómo se cumple en Hechos 2, cómo Jesús les dijo a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo y les serían testigos, cómo eso se cumple aquí en Hechos 2. Y ellos son testigos de todo esto. Hermanos, y también Pedro, Pedro continúa diciendo cómo todo esto se cumple en la persona de Jesucristo. Si avanzamos al versículo 22 y continuamos leyendo ahí en el capítulo 2 de Hechos, Pedro continúa su discurso diciendo así. Vamos avanzando en estos versículos. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermano, grandes palabras, duras palabras hacia sus oyentes. Lo primero que nosotros podemos observar en este versículo 22 es que Pedro apela a lo que sus oyentes, los judíos, conocían y sabían de Jesús, que era nazareno, todos los hechos divinos, las señales, los milagros, hechos que solo confirmaban la divinidad de Jesús porque solo lo podía hacer el enviado de Dios. Y hermano, y también considerando que recuerden que estamos en en el Pentecostés, esta fiesta del Pentecostés, que se ejecutaba, se llevaba a cabo 50 días de la Pascua. 7 semanas después se producía esta fiesta. Habían pasado tan solo ni 2 meses, solo 50 días, desde la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo.
Estaban todos claritos con lo que había pasado. No es esto que pasaron años después. No han pasado ni 2 meses. Hay muchos testigos que vieron a Jesucristo aparecer después de haber sido crucificado. Todo esto, la conmoción que generó allí en Jerusalén, hermano, era evidente de que Jesucristo era confirmado por Dios. Era Dios quien confirmaba a Jesucristo por todas estas señales que él hizo, que nosotros vimos en Juan. Recuerden que el propósito de Juan era que creyéramos que Jesucristo era el Hijo de Dios y que creyendo en él tuviéramos salvación. Todo esto ellos habían sido testigos y lo confirmaban. Y podemos ver en todo esto el cumplimiento de las profecías de toda la Escritura, cómo se cumplían en la persona de Jesucristo. Pablo en Hechos 13:27, mire lo que dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mire cómo Pablo les habla claramente a todos los habitantes de Jerusalén, a los gobernantes. No conocían a Jesús, aunque sí sabían quién era Jesús. Si lo veían en la calle, lo podían reconocer. Sabían quién era Jesús, pero era diferente conocer a Jesús. Eso dice Pablo. No lo conocían en profundidad. ¿Recuerdan cuando Jesús le pregunta a Pedro, quién dice quién es la gente, un profeta, todo? Y después le hace pregunta, pero ¿quién tú dices que soy yo? Y él dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese conocimiento ellos no lo tenían. Ni tampoco conocían las palabras de los profetas que se leen todos los días, que leen todos los días de reposo, todos los sábados. Ellos estaban leyendo estas palabras, pero no las conocían. Las leían, pero no las conocían. No entendían estas palabras. Y por eso ellos, al final, cumplieron todas estas palabras cuando le condenaron. Hermanos, las escrituras se cumplen en Jesucristo. Todo lo escrito en Jesús se cumplió. El versículo 23 continúa diciendo que podemos ver en todo esto, en todos estos hechos, la soberanía de Dios. Dios fue quien mandó a Jesucristo a la cruz. No fueron los romanos, no fueron las circunstancias, no fueron los judíos. Estaba todo dentro del plan de Dios. Como dice aquí el versículo, el versículo 23 dice, y este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mire lo que dice esta otra traducción, la TLA. Esta es otra versión. Dice, el mismo versículo 23, dice, desde el principio, aquí puede estar más claro quizás, desde el principio Dios había decidido, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Esto ya estaba establecido, dice Pedro aquí en el versículo 23. Pedro nos enseña que no es por coincidencia, casualidad, las vueltas de la vida, lo va y viene, no. Todo es parte del plan soberano de Dios, dentro de su soberanía. El versículo 24, y ya para ir finalizando, y continuamos el próximo miércoles. Dice el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, aquí nosotros podemos ver que Jesús fue quien venció a la muerte. Y podemos entender también que las palabras de David, que nosotros vemos en los versículos del 25 al 28, no están hablando del rey David, sino del propio Jesús. Porque David, y estos son los versículos del 25 al 28, dice así,
Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La resurrección de Jesucristo demuestra primero la inocencia de Jesús y cómo Él vino a cumplir todas estas escrituras. En la persona de Jesucristo se cumple la escritura. Del versículo 29 al 32 dice, continúa diciendo, varones, está Pedro dando este discurso a los judíos que están allí atónitos, perplejos de todo esto que estaba pasando. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, recuerden, está hablando Pedro a los judíos, les dice, pero David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, Pedro sigue argumentando de los hechos que para todos ellos eran sabidos, de todas estas cosas que ellos eran testigos, indesmentibles, y en cómo la escritura se confirma en cada uno de estos hechos que no se pueden desmentir. Indesmentibles. Ellos fueron testigos y de esto, cómo la escritura se cumple en estos hechos, Pedro le argumenta. Y hermanos, este capítulo 2 lo continuaremos el próximo miércoles. ¿Cómo continúa Pedro en este discurso y cómo comienza a a consolidarse esta iglesia primitiva y cómo sigue avanzando en la expansión del evangelio? Quedó atrás el temor,